Voy a poner lo que es el enriquecimiento supergeno en pórfidos. Primero, el contenido que vamos a ver es qué es el enriquecimiento supergeno, los factores para su desarrollo, la zonación del enriquecimiento supergeno, que es la zona de Goza, la zona de mixtos, la zona de enriquecimiento secundario y la zona primaria, ¿no? Como vemos en esta imagen. Primero, ¿qué es el enriquecimiento supergeno? Según la definición de Gilbert y Park en el 85, el enriquecimiento supergénico es cuando los ácidos oxidantes disuelven los iones metálicos del mineral primario y lo vuelven a depositar en áreas más reductoras por debajo del nivel freático, el cual es conocido como la zona supergénica, ¿no? Y según la definición de Evans del 93, vemos que es la lixiviación de elementos valiosos de las partes superiores de los depósitos minerales y su precipitación en una profundidad a concentraciones más altas, ¿no? Como vemos en este gráfico esquemático, que muestra cómo aumenta la ley del cobre respecto al mineral primario y el mineral supergeno, ¿no? Aumenta en un factor de 3 a 4 veces mayor la ley. El enriquecimiento supergeno también es muy importante para los pórfidos de cobre, porque además hay veces tienen ley tan bajas que es el único factor que los hace económicamente viables, ¿no? Siguiente. Vemos la formación del enriquecimiento supergeno, primero con el emplazamiento del pórfido, seguido de una erosión por los agentes atmosféricos, lo que hace que el pórfido exhume, o sea que salga. Ahí se da la meteorización, lo que produce la lixiviación y la formación del enriquecimiento supergeno, lo cual para que se mantenga con el tiempo debería tener alguna protección, ¿no? Porque si no sería fácilmente erosionable. Los factores para el desarrollo, tenemos la mineralogía hipógena, la composición de la roca caja, la estructura y porosidad, la posición del nivel de aguas subterráneas y los agentes orgánicos, ¿no? Respecto a la mineralogía hipógena, el mineral hipógeno más importante es la pirita, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en condiciones oxidantes, o sea, por encima del nivel freático, se produce una hidrólisis, ¿no? Como vemos en esta ecuación, la pirita reacciona con el agua y el oxígeno, forma sulfato férrico y ácido sulfúrico, ¿no? Lo cual se puede dividir en sus iones, que son hierro, ion sulfato, hidrógeno, lo cual acidifica el ambiente, ¿no? La solución la acidifica. Y bueno, también este hierro puede seguir reaccionando con el agua y con el oxígeno, formando hidróxidos de hierro y acidificando aún más el medio. Por debajo del nivel freático en condiciones reductoras también es importante la pirita, pues actúa como huésped para la depositación de menas, porque como veremos más adelante, el cobre al llegar a la zona reductora reemplazará al hierro en la composición de la pirita. Según este cuadro vemos cómo acidifica los minerales sulfurados, ¿no? La pirita y la marcasita aportan 4 moles de hidrógeno, o sea, acidifican mucho más. En cambio, la calcopirita, la arsenopirita, la pirrotita acidifican menos la solución. También tenemos en la composición de la roca caja, también es importante, porque una roca caja con componentes alcalinos va a neutralizar o va a ser un poco más alcalina la solución descendiente, como los feldespatos, la plagioclasa, la calcita. Y una roca caja que tiene ausencia de minerales reactivos, como rocas silicificadas o la alteración cuarto-silicita, se va a producir una oxidación más intensa, ¿no? Respecto a la estructura y la porosidad, las fracturas o fallas proveen una porosidad secundaria a la roca, lo que permite una mejor percolación de las aguas superficiales hasta niveles más profundos, transportando los metales, ¿no? Respecto a la posición del nivel de las aguas subterráneas, el LH y el pH varían, ¿no? Por encima de las aguas subterráneas tenemos condiciones más oxidantes y ácidas, y por debajo tenemos condiciones más reductoras y básicas. Y los agentes orgánicos también son importantes porque las bacterias como el T-Bacillus ferroxidans obtienen energía mediante la oxidación
de minerales sulfurados y casi siempre están presentes en zonas en las que hay aguas oxigenadas y depósitos sulfurados. Con respecto a la zonación del enriquecimiento supergeno, tenemos esta zonación clásica de la zona de Gozan, la zona lixiviada y oxidada, que las dos pueden ser la zona de mixtos, y la zona de enriquecimiento supergeno por debajo del nivel freático, además de la zona primaria, ¿no? Como vemos en esta ilustración también, vemos cómo los agentes atmosféricos producen erosión, la pirita interactúa con el agua, con el oxígeno y las bacterias, produciendo sulfato férrico y ácido sulfúrico, lo cual lixivia eh, la roca, produciendo esta zona de oxidaciones y la alteración del enriquecimiento supergeno, ¿no? Comenzamos con la zona de Gozan. Está compuesta principalmente por óxidos e hidróxidos de hierro y cuarzo, ¿no? La mayoría de los minerales primarios son solo estables a condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, ¿no? Y cuando afloran, entonces se meteorizan y se alteran, produciendo estos óxidos e hidróxidos de hierro, ¿no? Que son la zona de Gozan. Minerales principales de esta zona son la hematita, la goetita, la ferridrita, la lepidocrosita y la jarosita, ¿no? Vamos a ver cómo se forma la zona de Gozan con las ecuaciones. Primero tenemos minerales primarios como la pirita y la calcopirita, que entran en contacto, ¿no? con los agentes atmosféricos que pueden ser, por ejemplo, las lluvias, que reaccionan, por ejemplo, como vemos, la pirita con el oxígeno y el agua, produciendo hidróxidos de hierro, iones sulfato e hidrógeno, ¿no? Y al igual que la calcopirita, produce también hidróxidos de hierro, sulfatos, hidrógenos y libera el cobre. Todos estos iones van a ir disueltos en las soluciones descendentes que van a ir a las siguientes zonas, ¿no? Respecto a los hidróxidos de hierro que se forman, tenemos la hematita, que se forma en un pH neutro alcalino, eh, la goetita, la ferridrita, que es un pH un poco más neutro a ácido, la jarosita, que es un pH más de 6 por lo menos, y tiene que tener presencia de potasio, ¿no? Acá vemos unos ejemplos de zonas de Gozan con sombreros de jarosita y de matita sobre la calcosita, que es el enriquecimiento supergeno. Acá no vemos la zona oxidada porque es muy fácil que se erosione esta zona oxidada, ¿no? Y vemos solamente la zona de Gozan y el enriquecimiento secundario. Al igual que en esta zona de Toquepala, también sombreros de jarosita y hematita, ¿no? Sobre la calcosita. Respecto a la zona de mixtos, que es la zona lixiviada y oxidada, eh, el desarrollo de esta zona depende directamente de la lixiviación, ¿no? En el caso que haya sido muy eficiente, o sea que haya sido transportada muy fácilmente hacia la zona de enriquecimiento supergeno, se formarán pocos minerales oxidados en esta zona, como en el caso de la Escondida en Chile. Y en el caso que no haya sido muy eficiente por ejemplo, la neutralización de la roca caja, se formará un volumen importante de óxidos en esta zona, ¿no? La capacidad descendente del cobre depende de la mineralogía de la roca, ¿no? Puesto que si hay minerales que reaccionen, como hemos visto antes, entonces puede precipitar óxidos de cobre, y si no hay minerales reactivos, entonces puede llegar el cobre más fácilmente hacia la zona de enriquecimiento supergeno. Además, en esta zona de mixtos está enriquecida en oro por la misma destrucción de los sulfuros que contienen oro en su composición, ¿no? Por la lixiviación de estos sulfuros. Los minerales principales en esta son mineral de cobre, óxidos como la cuprita, la tenorita, y respecto a los carbonatos, malaquita, surita, sulfatos como la brocantita, la antlerita, la calcantita, cloruros como la tacamita, y silicatos como la crisocola, ¿no? Esos son algunos. Y otros minerales como la anglesita, la cerucita, la smithsonita, ¿no? Una nota es que en esta zona, cuando está muy desarrollada y bien concentrada, es altamente rentable, por lo que es mucho más fácil, porque es mucho más fácil el procesamiento, ya que son óxidos, ¿no?
óxidos generalmente. En la formación de la zona de mixtos, vemos cómo las soluciones siguen descendiendo con los iones de hidrógeno, sulfato, cobre, CO2 y cloro. Cloro en soluciones que sean en zonas más áridas y salinas. Entonces se pueden formar como carbonatos como la malaquita, la azurita, cloruros como la atacamita, también tenorita, cuprita, sulfatos, ¿no? Como la calcantita, la antilerita, la brocantita. Eh, Respecto al contenido de cobre de estos minerales, la tenorita tiene un 79%, la cuprita un 88%, la malaquita un 57% y la azurita un 55%. Entonces vemos que si tienen grandes contenidos de cobre, y es por eso que esta zona si está bien concentrada y en gran cantidad, es altamente rentable, ¿no? Vemos en una imagen de Nuevo México, vemos la zona lixiviada con goetita y hematita por acá. Y acá está la zona de óxidos de cobre, ¿no? Es de tonalidad verdosa. Y por debajo la zona de sulfuros secundarios. Acá también en Coyahuasi vemos la zona mixtos. En la escondida también los testigos. Y respecto a la zona de enriquecimiento subtérgeno, es la parte más rica de este zonamiento, ¿no? Que en muchos casos, pero en muchos casos es muy delgada y a veces no está presente, no está muy desarrollada, ¿no? Los metales son depositados por los fluidos que se filtran, ¿no? Desde la zona lixiviada, oxidada, y al pasar por debajo del nivel freático, entran a una zona más reductora, ¿no? Por lo que cambia su EH y precipitan acá los sulfuros de cobre. Esta zona es la de mayor ley, es de mayor ley que la zona hipógena y las zonas de mixtos y oxidados, ¿no? De cobre. Minerales principales de cobre en esta zona son la calcosita, la cobalita y puede tener cobre nativo. Y otros minerales de plomo, tenemos galena supergena, plata como la alcantita y plata nativa, y de zinc, esfalerita supergena, ursita. Vemos cómo los fluidos entonces que vienen desde la zona oxidada traen cobre, sulfatos, y al pasar por debajo del nivel freático se reducen con cobre más 1 y HS menos 2. Según la ecuación de Stokes de 1907, el cobre reemplaza el hierro en la pirita, ¿no? Como vemos en esta reacción, la pirita reacciona con el cobre, con el sulfato, con el agua, y nos va a formar calcosita, ¿no? Liberando hierro, hidrógeno y sulfato. Esta calcosita, al ir bajando a un medio más reductor, también se va a transformar en cobalita, ¿no? Siguiendo la serie, ¿no? La calcosita, yurleíta, digenita, añilita, yerrubita y cobalita, conforme LH. Como vemos, la calcosita tiene un 79% de cobre, la cobalita un 66% de cobre, es por ello que en gran cantidad enriquecen esta zona, ¿no? Secundaria. Acá vemos la zona de enriquecimiento secundario en Coyahuasi, en Tarapacá, Chile, y con calcosita y cobalita, y acá también en Coyahuasi, ¿no? Algunas texturas del enriquecimiento secundario, en este caso en Chuquicamata, en Chile. Como vemos en esta zona, vemos calcosita y anarquita reemplazando a la pirita. En la parte B también vemos que la calcopirita ha sido reemplazada casi totalmente con la digenita, la calcosita, la cobalita, hay un poco de esfalerita. También vemos pirita haciendo con algunas zonas de cobalita. Calcopirita también siendo reemplazada por cobalita. Sí, y en esta zona, en la calcopirita también siendo reemplazada por cobalita, digenita y esfalerita. Como vemos en esta ilustración, la calcopirita, eh, primero en la zona A, en la parte A, de ahí tenemos esfalerita de alteración tardía. En la zona de enriquecimiento se forma también digenita, de esta manera, en esta zona de manera parcial, y en esta zona un ejemplo de cuando se reemplaza la calcopirita de manera total. Y bueno, se puede ir reduciendo más, formando cobalita, y acá la digenita puede pasar también a cobalita.
dando estas texturas características. Ahí tenemos en la zona primaria, que es la parte del depósito mineral original, que no ha sido alterada y está en una zona más reductora. Minerales principales son sulfuros primarios diseminados, con la pirita, calcopirita, bornita y falerita, ¿no? Calcopirita con un 34% de cobre y la bornita con un 63% de cobre. Y una ilustración que ilustra la mineralogía principal y la geoquímica del enriquecimiento subterráneo. Vemos en la zona de Gozan con goetita, lepidocrosita, hematita, jarosita. La zona de oxidación con cuprita, tenorita, azurita, malaquita. La zona de enriquecimiento secundario principalmente con calcosina y cobalina. Y respecto a la geoquímica, el hierro está más predominante en, en la zona de la Gozan y en la zona de oxidación, ¿no? En cambio, el cobre, como es lixiviado, se va precipitando más en la zona de enriquecimiento secundario. Al igual que el zinc, el plomo, casi similar, ¿no? Y el oro, principalmente en la Gozan de oxidación por lixiviación de sulfuros.